Hermanos, hermanas, en esta hora en que vamos a iniciar nuestro estudio bíblico, les saludo en el amor del Señor y vamos a inclinar nuestros rostros para invocar su presencia en medio de esta reunión, en nuestras mentes, para que Él sea con nosotros. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora porque tú, oh Dios, nos has acompañado durante el día y es por eso, Padre, que queremos, aún con la confianza y fe que tú ya estás en este lugar esperándonos, queremos invocar tu presencia en esta reunión desde el comienzo hasta el fin, que tú seas con nuestro pastor, quien será el que tendrá a cargo su palabra. Y es por eso, Padre, de que con la confianza y fe que tenemos en ti, que tú ya estás en este lugar, queremos también entregar toda gratitud por todas aquellas cosas que tú, Señor, nos entregas, aún no siendo merecedores, Padre Celestial, por tu misericordia y por tu bondad inmensa y el amor, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. En esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos en forma de gratitud por todo lo que tú haces con nosotros. Es por eso, Padre, que confiando de que tú, Señor, has recibido esta oración, nos levantamos de ella para continuar en este estudio bíblico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Para continuar con el orden de nuestro estudio y de nuestro devocional, tenemos que reconocer que somos hijos e hijas pecadoras y pecadores, que estamos faltando siempre a los mandatos de nuestro Señor Jesús, y es por eso que nuevamente voy a invitarles a ir ante nuestro Señor para confesar todas nuestras faltas y nuestros pecados. Oremos al Señor. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú nos perdonas. Pero, oh Dios, en esta hora queremos dejar nuestras vidas en tus manos. Tú nos conoces, Señor amado, el vivir, el actuar, el mirar. Todo, Padre, a ti nada se te escapa. Y es por eso que en esta hora, Jesús, dejamos la vida de nuestros hermanos en tus manos como la mía, para que tú, Señor, la toques, la renueves, la fortalezcas, que las limpies, para que podamos, Señor, continuar en este devocional y así recibir tu palabra como tú te lo mereces, oh Dios del cielo. Limpios y lo más dignos para poder recibir tu palabra. Como decía, Señor, estamos cometiendo faltas durante el día, muchas veces, Señor, sabiendo que no están bien ante tus ojos, y es por eso, Padre, de que inclinados a ti, oh Dios, pedimos perdón. Pedimos perdón para que tú, Señor, con esas manos blancas, limpias y puras, que se extienden de lo alto, seas lavando y limpiando nuestras vidas. Y por sobre todo, Dios, dándonos la confianza de que tú, oh Padre, una vez más nos perdonas y que nos levantas, Dios del cielo, seguros de que tú una vez más
ha sido con cada uno de nosotros. Oramos con la confianza y fe de que tú, Señor, una vez más nos perdonas. Nos levantamos de esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Construyendo estamos cada día y hora, construyendo siempre para el más allá. Nuestros pensamientos, las acciones todas forman el carácter que es eternal. Construimos sin cesar algo que perdurará cada hora, cada instante, cada día que se va construyendo cesa el carácter que es eternal. Elegir podemos nuestro material, pero gran cuidado al seleccionar. El maligno oferta hemos de rehusar y dejar de lado mal pensar y obrar. Construimos sin cesar algo que perdurará cada hora, cada instante, cada día que se va construyendo cesa el carácter que es eternal. Que el Señor escuche nuestra oración y que Él dirija la edificación, que podamos siempre con Jesús andar, orando y confiando en su gran bondad. Construimos sin cesar algo que perdurará cada hora, cada instante, cada día que se va construyendo cesa el carácter que es eternal. Buenas noches, hermanos y hermanas. Nuevamente hablamos de hombres y mujeres de fe. Lo que nos ha expuesto el libro de Hebreos, que en una parte importante que nos relata el escritor, nos recuerda, nos hace revisar atrás el pasado del pueblo de Israel y nos hace también a nosotros mirar hacia atrás de dónde venimos, que nos impulsó a seguir los caminos de Cristo, quienes fuimos elegidos por Cristo para seguir su tarea. Esta es la iglesia entonces que da testimonio de que por la fe hicimos esto y lo otro, que por la fe llegaremos lejos mediante Jesús, que por la fe seguiremos hablando y predicando al Señor. Este es el llamado a una iglesia que hoy debe estar más viva que nunca, más despierta, atento y atenta, cada uno de ustedes y yo, de lo que ocurre en el mundo. Que el mundo clama una verdad, el mundo clama un porvenir, el mundo demanda salvación, pero enceguecido, viviendo en la oscuridad, jamás podrá encontrar la salvación, un porvenir, porque no tendrá resultados que encontrará por sus medios.
Por eso la iglesia debe señalar los caminos y debe indicar por dónde debe caminar la gente. Nosotros, la iglesia, debe ser la que alumbre en estos tiempos, y a los que viven en la oscuridad, entonces hacerles parte de este proyecto de Jesucristo, el reino de los cielos. Hoy recordamos nuevamente la lectura del capítulo 11 de Hebreos, en los versos 32 y 33 y 34. Entonces el escritor dice, ya hay tanto más que hablar y decir del ejemplo de muchos hombres de fe. Y se recuerda a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David o Samuel, y prosiguió con la historia de su pueblo, recordándose de aquellos hombres valerosos que siguieron al pie de la letra lo que Dios les había encomendado. Jueces, profetas, reyes, que principalmente dejaron su confianza en Dios y esperaron solo en Él. Así transcurre la vida del pueblo de Israel. Así transita también la experiencia de un pueblo que le da vuelta a la espalda y entonces debe enfrentar lo que se les viene encima, y aquello que le destruye, les separa de Dios especialmente. Es tan importante entonces ver la libertad, las ansias de tener una tierra, las ansias de alcanzar metas que nos proyecta el Señor a nosotros como iglesia, mientras estemos fieles, seamos fieles a Él, solo a Él. Muy bien, la historia de Israel entonces nos recuerda y nos hace concentrar en la promesa de Dios. Y creo que es un mal comienzo cuando uno anhela tener una respuesta sin querer pasar y someterse a ciertas situaciones que pide Dios que pasemos. El pueblo de Israel se vio sometido a una tensión permanente en todos los años de su historia, antes de ocupar la tierra prometida, luego al ocuparla, al mantenerla, y todos los sucesos que vinieron después de esa ocupación de la tierra prometida. Ellos mantuvieron su libertad mientras fueran fieles al propósito de Dios, a los propósitos divinos, y la perdieron cuando se apartaron de Él y desobedecieron esa voluntad que había tratado tantas veces Dios de comunicarle. ¿Cuál es mi voluntad?, les dijo su Dios a través de tantas generaciones. Algunos olvidaron lo que quería Dios para su pueblo y siguieron tras sus propios propósitos y sus propias voluntades. Entonces se vio nuevamente sometido el pueblo de Israel a la esclavitud y a la opresión. Perdieron su libertad. El tiempo que duró todo lo que aconteció posterior a la monarquía de Israel va a significar también un momento de reflexión profunda en todas las generaciones que vinieron después, que los reinos fueron separados y luego ocupados por asirios en el norte y por los babilonios en el sur. Fue hasta la época de los persas que alcanzamos a ver entonces un atisbo de un grupo de fieles que recuerda entonces lo que ese Dios les había otorgado por gracia y que habían perdido. Entonces, en la época de Esdras, de Nehemías y todo lo que sucedió a contar de ese tiempo, de reconstruir los muros, de restablecer su religión, su fe, es que comienzan de nuevo a conectarse con Dios. Entonces,
pudieron sentirse con ganas, con fuerzas para levantarse nuevamente, reconocer su ley, los escritos que estaban perdidos, estaban escondidos o guardados, el restaurar nuevamente su relación con Dios, su idioma. Muchos no entendían la ley, no la leían, no la estudiaban, no la conocían porque no entendían lo que decía. Habían hasta olvidado de su lengua. Es por eso que el ser desobedientes a Dios no está solo en base a la ley como concepto legal, sino en una relación estrecha con Él. Porque el propósito de la ley es el pueblo de Israel. Dios les entrega estos preceptos, estos mandamientos para ellos, para que puedan conducirse de buena forma, de buena manera, que sepan la relación que hay entre el Dios de su pueblo, de sus padres y ellos, que entonces debía iniciarse nuevamente una relación permanente, seria, no una relación religiosa, no era desenterrar una imagen de las tierras que habían escondido, levantarlo, erigir un monumento. No se trataba de eso. Se trataba nuevamente de reiniciar los pasos tras ese Dios que les había dado libertad, les había sacado de tierra de esclavitud, les había entregado su tierra, les había demostrado su amor, y en el pleno apogeo de ese pueblo les había dado tantas cosas. Significaba entonces esto de restaurar la fe, restaurar la confianza, restaurar los dichos, los mandamientos, las leyes, los preceptos de Dios, todo lo que era necesario para lo que ellos intentaban para adelante. Es así que el libro nos recuerda entonces la acción de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, hombres que cooperaron en ese episodio de los jueces, de líderes que conquistaban, que luchaban, que estaban con su Dios y que aparecían enemigos por aquí y por allá, por la noche. Eso requirió de estar firmemente al amparo de Dios. Es entonces que esos asedios, esos despojos, esas destrucciones, esos acechos por los que pasaban, solo se combatió y se destruyó por solo poner la confianza y la fe en su Dios, de ir a la batalla, a la pelea con Él, dejar que Él les condujera, dejar que Él les asignara a los líderes y que pudieran entonces alcanzar victoria con Dios. En la situación que este pueblo entonces comienza a vivir a partir de este ejemplo tan cercano con su Dios, en la efervescencia que había de un pueblo que quería obtener el todo que Dios le había prometido, el todo no en cuanto a extensión de tierra, sino el todo en cuanto a la promesa que había detrás, para establecer así Dios su pueblo amado, escogido, para establecer así de parte de Dios y de parte de ellos, establecerse entonces y levantarse y mostrarse como el pueblo escogido de Dios. Obviamente, detrás de todo esto hay intereses humanos que fueron cruzándose, que fueron manifestándose a través de las historias que conocemos. En medio de las situaciones difíciles por las que pasaron incluso David y Salomón, los dos grandes reyes que más se recuerdan,
en el apogeo clásico del pueblo de Israel. En esas épocas podemos distinguir problemas de un liderazgo de uno y de otro, de una confianza de unos y otros, de los que eran los ejércitos con el rey, y todo eso enjuiciado por Dios fue arreglándose, fue acomodándose a la manera de Dios. Así fue como logró David conseguir el perdón de Dios y su restauración como el rey del pueblo. No fue así con Salomón, que muy desafortunadamente llevó al pueblo hacia una calamidad social, económica y religiosa. Entonces, los que vinieron de ellos, ¿no?, los hijos de Salomón, ya entonces vemos también que pasan desafortunadamente por épocas negras y de destrucción y de un momento muy malo para el pueblo de Israel. Malo en el sentido de una calidad, por lo que dejaban o se despojaban de lo que Dios les había otorgado. No se trataba de un orgullo patriótico o nacionalista, sino que habían perdido su calidad de un pueblo escogido, un pueblo especial. Habían perdido esa calidad que Dios había tratado de imprimir en ellos, en sus líderes y patriarcas antiguos, pero solo con una actitud de fidelidad, de obediencia, bastaron para restaurar esta relación con este Dios. Y fue así como en los siglos venideros, después al conquistar nuevamente un espacio en el concierto de la vida y la cultura de los tiempos que les correspondió vivir, y así alcanzar también cierto apogeo hasta la llegada del Imperio Romano, en este empuje que había como pueblo, como nación, para establecerse aún en las tierras, especialmente en la Tierra Santa. Es allí entonces que viene a alumbrar el mundo el Hijo de Dios, encargado de reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces el ejemplo de este pueblo va a servir para el cristianismo como la base de lo que Dios quiere y mostrar así la voluntad de Dios en la humanidad. Y todos nosotros hoy en día entendemos que la venida del Hijo de Dios va a establecer esta relación con Él. A nosotros nos incorpora en este plan y trata entonces Dios de ofrecernos salvación mediante la cruz y mediante la muerte de Jesús, su Hijo. Y nosotros vemos allí entonces un resplandor para el mundo, no por su muerte, no por la cruz, que es una vergüenza o fue una vergüenza, sino por lo que hizo quien fue crucificado allí en esa cruz. Eso es lo que enaltece entonces todo el verbo que había sido entregado, toda la palabra que había sido entregada. Porque la historia de Israel es concreta, son episodios y acontecimientos reales, concretos. Y todo lo que ocurre en todos esos episodios previos a la llegada del Hijo de Dios al mundo vienen a ser la base, decía, de esta fe que nosotros hoy profesamos, el cristianismo. Entonces, así como Moisés, Noé, Abel, desde la primera historia que nos propusimos hablar,
está en juego el hecho de la relación con este Dios. El acontecimiento de Jacob y de su padre Isaac, y el acontecimiento de Rebeca, de Raquel, tantos que fueron siendo parte y piezas elementales en medio de lo que Dios quería para hacerlo saber a su pueblo, para que se estableciera esta relación de Dios, este Dios supremo y su pueblo escogido. Pero no podemos nosotros hoy, en estos tiempos, desconocer lo concreto de esa historia, la venida concreta del Hijo de Dios a nuestros días, que son muchos, más de 2000 años, pero aún así es cercano. Aún así la venida del hombre es cercano. Y es tan cercano a nosotros que podemos contar entonces de esta era, esta etapa de la humanidad en que contamos ahora con quien viene a ser Dios mismo entre nosotros, al que impulsa toda voluntad de Dios en el mundo y que la fuerza de su Espíritu Santo derramado sobre los creyentes, sobre sus seguidores, sobre los que están en condiciones de recibir el Espíritu para seguir adelante, sobre ellos, sobre nosotros, para establecer la soberanía de Dios. También lo vimos en un capítulo anterior, para establecer y demostrar la soberanía de Dios. Y tal soberanía ha de manifestarse porque nosotros seguimos también trabajando para que esto ocurra, para que la soberanía de Dios sea demostrada en el mundo y muchos la vean, o en otras palabras, que muchos vean la gloria de Dios, el esplendor de Dios, la presencia de Dios. ¿Cómo podríamos hacer si callamos, si no hacemos nada? ¿Cómo sería la historia sin este Sansón, este Jefté, este Baraco, este Gedeón? ¿O sin Samuel enfrentando al mismo rey, o a David, el rey que luego se dispone a cambiar su vida y a rendirse ante Dios? Habrían sido hechos que no habrían pasado a la historia, que habrían cambiado la historia de la humanidad, y no habría sido posible entonces, en los acontecimientos que nos relatan las Escrituras, ver la gloria misma de Dios. Hasta nuestros días, entonces, la Iglesia debe impulsar una acción definida, concreta. Nosotros, en este lugar, en este punto, hemos de dar cuenta de 72 años o de 71, los que usted quiera, para la gloria de Dios, y demostrar que en este cúmulo de años hay un cúmulo de experiencias de hombres y mujeres de fe que estuvieron dispuestos primero a hablar y cantar en la esquina, de predicar en la calle, de anunciar las bienaventuranzas de Jesucristo para los que lloran. Estar dispuesto a eso y mucho más. Así mostramos la soberanía y la gloria de Dios se manifiesta. Decía recién que en la etapa de los jueces se establece entonces una ocupación determinada por la asignación de tierras a las distintas tribus, y aún allí se veía una relación estrecha con este Dios que levantaba líderes en un pueblo, en una tribu y en otra, en un lugar y otro, en donde enfrentaban a ciertos pueblos paganos, vecinos, enemigos de Israel, que no se trataba de una tierra para ocupar simplemente, para establecerse allí, para explotar recursos, sino para establecerse allí y mostrarse, lo repito, como el pueblo de Dios escogido,
Allí entonces comienzan a hacer historia grandes hombres y mujeres como Débora, que van a darnos cuenta de su estrecha relación con Dios, para guiar el pueblo, para orientarles, para hacerles saber lo que Dios quiere, cuál es su palabra para tal cosa, para la otra, para sus vidas, para las situaciones diferentes. Así podemos entender entonces que nuestras conquistas en la vida dependerán de lo que Dios nos muestra y que nos señala para conquistar. Podríamos definir cuál sería nuestra meta en la vida. Es lo que normalmente hace un ser humano común y silvestre, de planificar su vida en base a una etapa de estudio, una etapa de profesionalización, otra etapa de alcanzar metas económicas, sociales, etc. Pero lo que hay que hacer saber a la gente y al mundo es que tiene que comenzar una relación con Dios y comenzar a identificarse también con ser parte del pueblo de Dios. Y entonces en las Escrituras sabremos lo que quiere Dios para su pueblo. Cuando todos se identifican como parte del pueblo de Dios, entonces el mundo o gran parte del mundo podrá establecerse en el mundo como el pueblo de Dios. Entonces otros verán la gran diferencia de cómo Dios guía a su pueblo. Y Dios siempre les guía por sendas buenas, por pastos abundantes, por frescas aguas. Siempre iremos a la segura, hacia un destino seguro, hacia una meta segura, hacia un logro, hacia una conquista segura con Dios. Porque nuestra fidelidad está demostrada. Ha sido nuestra decisión de seguir a Dios. Y mediante Cristo tenemos la facilidad de seguir a Dios. Él nos llama a ser parte de esta iglesia para demostrar al mundo que somos el pueblo de Dios y que nos establecemos en este tiempo, en este mundo, en este lugar, como el verdadero pueblo de Dios, junto a otros que también han decidido por otras calles también llamarse cristianos. Y la historia da cuenta de todos aquellos que por fe, por aceptar a Cristo, por decidir seguirle y hacer lo que Él quiere, hemos sido reconocidos como el pueblo de Dios. Hermano y hermana, es el tiempo de demostrar que somos el pueblo de Dios. Nuestra fidelidad para nunca más ser esclavos de este mundo, para vencer el mundo como Cristo venció al mundo, nosotros también vencerlo y ser parte de la soberanía de Dios y conducirnos según la voluntad de Dios y mostrar al mundo que somos escogidos por Dios. No con un afán de estatus, porque hemos llegado a ser el pueblo de Dios, estamos aquí, sino un deseo de llevar nuestras vidas salvadas a los lugares que quiera Dios. Porque recuerden que Dios es un Dios de pactos, y en medio de todos esos pactos, hoy también está por hacer uno nuevo con nosotros. En Cristo está el pacto perfecto, y desde allí partimos para ser este pueblo que Él quiere que seamos. Miremos el testimonio de aquellos que mediante la fe entregaron su vida en las manos de Dios. Se dispusieron a obedecer el llamado de Dios
y que con este nuevo pacto que hicieron con Él, marcaron la historia de su pueblo y marcaron los destinos de la humanidad, para que otros veamos ahora en estos días lo que ellos hicieron. Y así como ellos hicieron de la mano de Dios, fieles a Dios, Dios también les fue fiel. Y sin duda que hasta el final estará con nosotros hasta el fin del mundo. Linda promesa de Jesús que puede concretarse en estos tiempos, porque en estos tiempos hay que ser valientes hombres y mujeres para enfrentar las cosas de este mundo. Y en estos tiempos, en este mundo, en este lugar, Dios nos demanda que seamos testigos fieles de Él, para que otros vean su gloria. Tengamos seguridad en Él, confianza en Él, esperanza en Él, y seamos nosotros fieles a Él hasta el final de nuestros días. Dios nos bendiga, Dios nos acompañe, Dios nos haga su pueblo cada vez que sea necesario. Dios nos ayude. Bendiciones. Si las aguas de la vida te quisieran ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si la tristeza de la vida te quisiera sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Es pesada y te cansas de tu caminar, seguro en las manos de Dios tú vas, orando siempre confiando, orando siempre avanzando, seguro en las manos de Dios tú vas, seguro en las manos de Dios, seguro en las manos de Dios. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas. Hermanos y hermanas, Iglesia de San Bernardo, después de haber compartido un instante con la palabra, el llamado a ser hombres y mujeres de fe, de haber compartido las alabanzas para la gloria de Dios y de haber compartido las oraciones que hacemos con respeto y con fe, ahora les invito a concluir este momento orando por los enfermos y necesitados de nuestra iglesia y aquellos que están pasando dificultades. Oremos en el nombre de Jesús. Amado Dios y Señor nuestro, estamos en tu presencia una vez más, Señor, para rogarte, suplicarte humildemente por aquellos que tienen dificultades en sus casas, en sus trabajos,
Por aquellos que no tienen un trabajo, un sustento para su familia, Señor, te rogamos que tú les ayudes. Ponemos en tu presencia a nuestras hermanas y hermanos de nuestra iglesia, recordando primeramente a aquellos ancianos, queridos hermanos y hermanas, Señor, que están en un tiempo difícil. Recordamos con cariño a nuestra hermana Margarita Gálvez, a nuestra hermana Lidia, a nuestra hermana Doris, a nuestra hermana Tircia, a nuestra hermana Esther Moreno, nuestra hermana Gladys Espinosa, a nuestra hermana Silvia Navarrete, su compañero Pablo, Dios santo, a nuestra hermana Elisa, a nuestro hermano Carlos, a todos ellos, Señor, y otros más que tú conoces, que tú sabes, Señor, que están en aflicción, que tienen problemas, que tienen enfermedades que no conocemos, mas tú conoces, y principalmente que tú tienes medicina, Señor, para ellos. A nuestro hermano Mauricio, a nuestra hermana Rosana, a nuestro hermano Andrés, por todos, Señor, los que están complicados, por Ricardo Apablaza y su familia. Señor, en la distancia pedimos nuevamente que tú sigas cubriéndolo con tu mano poderosa. A Claudio, en el norte, a los jóvenes de nuestra iglesia, Padre amado, a los que están realizando tareas lejos de sus casas, Padre, acompáñales y bendíceles. A nuestros niños que están con el problema de su escolaridad para este año, acompáñales y bendíceles. Dale, Señor, el gozo que tanto anhelan para compartir normalmente con sus amigos, sus familias. Padre eterno, también ponemos en tu presencia a quienes han emprendido en alguna actividad. Te rogamos por los proyectos de nuestros hermanos y hermanas que están iniciando actividades diferentes. Padre eterno, acompáñales, dales prosperidad en lo que hagan, porque así, Señor, confiamos. A todos nosotros, nuestros seres queridos, nuestras familias, Señor, quédate en nuestras casas, acompáñanos y protégenos. Quédate, Señor, bendiciéndonos con esa dulce bendición que siempre tú, Señor, entregas. Danos ahora, al despedirnos de este instante, al separarnos, mas no de tu presencia, seguimos contigo en todas partes, que tu bendición caiga sobre todos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.